Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. De la mañana continuamos con más reacciones al análisis del discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el día de hoy en la Asamblea, y nos acompaña Luis Eduardo Camacho, vocero de Realizando Metas. Buenos días, señor Camacho, nuevamente gracias por acompañarnos aquí a esta hora en Radio Panamá. El presidente habló bastante y una de las cosas que dijo, que resaltó, o que muchos están haciendo mofa de esa parte, es que no ha sido fácil gobernar por la pandemia, por los huracanes, por la guerra en Ucrania. Al final quedamos esperando, o quedó el pueblo panameño esperando soluciones concretas, decisiones concretas para finalizar este periodo o este año electoral, y nos quedamos con esas ganas, señor Camacho. Bueno, nos quedamos en mucha gente, porque yo realmente, como le dije en mi intervención en la mañana, no esperaba nada de ese informe de excusas a la nación que nos dio nuevamente el presidente Cortizo. Y la verdad que no solamente, lo que sí me sorprendió es que el presidente Cortizo ha descubierto una nueva forma de disminuir la pobreza y la pobreza extrema, que es aumentando el desempleo, aumentando la informalidad y aumentando el alto costo de la vida. Porque él dijo que Panamá era un país que, según los indicadores, había reducido la pobreza y la pobreza extrema. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un país reducir la pobreza y la pobreza extrema si no tiene empleo? Si tú no tienes empleo, no tienes ingresos. No puede un ciudadano que trabaja en el sector informal, un sector informal que está tan deprimido como el sector formal, decir que tiene los ingresos suficientes para vivir. O sea, ¿cómo puede salir de la pobreza extrema y de la pobreza? Y definitivamente que el presidente Cortizo no ha de señalar otra forma de salir de la pobreza y la pobreza extrema, que es aumentando el desempleo, aumentando la informalidad y aumentando el alto costo de la vida. Pero en términos generales, para mí no hay sorpresa. Quizá hay sorprendidos, que es otra cosa. Pero en lo personal no tengo ninguna sorpresa de lo que haya dicho, más que reafirmar que, como siempre, vimos desde el inicio un informe de excusas a la nación y de obras que no se han realizado. Pero mira, la verdad es que a veces, yo sé que yo a veces le caigo mal a la gente, pero es que yo acostumbro decir la verdad. Y la verdad es que yo escuchaba a la exministra Solfi Santamaría del gobierno del presidente Juan Carlos Varela preguntar en qué país vive el presidente Cortizo. Bueno, el mismo país que vivía Juan Carlos Varela. El mismo país donde, según ellos, habían disminuido la pobreza extrema y la corrupción. O sea, imagínate cómo la ministra Solfi Santamaría, con el perdón de ella, se atreve a hablar de la ciudad hospitalaria. La ciudad hospitalaria, como te indiqué esta mañana, Enrique y Giselle, estaba programada para entregarse si no me equivoco, en junio o julio del año 2015, a un costo menor a los $500 millones. Y entre la administración de Juan Carlos Varela y entre la administración de Laurentino Cortizo, paralizaron esa importante obra, y ahora esa obra nos cuesta $1.500 millones más a los panameños, sin tener la cantidad de infraestructura que tenía la ciudad hospitalaria cuando se ideó en el gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Cómo puede hablar la exministra Solfi Santamaría de que en qué país vive el presidente Cortizo y hablar del hospital oncológico cuando el gobierno de Ricardo Martinelli dejó licitado el hospital oncológico y lo primero que hizo Juan Carlos Varela fue parar esa licitación? Entonces, por favor, les reitero, hay gente que no le gusta que uno diga las cosas, pero la verdad tiene que ser dicha y tiene que ser escuchada, porque si no la gente va a seguir cometiendo los mismos errores.
Señor que Camacho. han cometido desde que eligieron a Juan Carlos Varela, con las dudas que yo pueda tener sobre eso, Claro. y que eligieron también a Laurentino Cortizo, también con las dudas que yo pueda tener sobre eso. Entonces, la verdad, Giselle, la verdad, amigo Arosemena, como te dije esta mañana, los 6 meses que vienen no van a ser fáciles, van a ser muy difíciles. ¿Cómo? Pero los panameños pueden estar seguros que el 1 de julio, cuando Ricardo Martinelli entre a la presidencia, este país va a cambiar. Y va a cambiar como cambió en el gobierno de Ricardo Martinelli. Porque yo veo al presidente Cortizo, al igual que Varela, dando excusas de por qué no hacen las cosas. Cuando Ricardo Martinelli llegó a la presidencia no se dedicó a dar excusas. El mundo, no Panamá, el mundo estaba en una crisis económica mundial. Y Ricardo Martinelli convirtió a Panamá en un país, un oasis de progreso en medio del mundo en crisis. ¿Con qué? Con conocimiento. ¿Con qué? Con voluntad, con ganas de servirle a los panameños, porque ese fue el pecado de Ricardo Martinelli, hacer las obras, los programas y los proyectos que este país necesitaba para beneficio de los panameños. Entonces, esa es lo que tengo que destacar de ese discurso, y la verdad que yo a pesar de que no me sorprende las excusas que nos dio nuevamente el presidente Cortizo, no me deja de extrañar ese nuevo logaritmo socioeconómico que nos determina que la pobreza y la pobreza extrema se disminuyen con desempleo, con informalidad y con alto costo de la vida, la verdad, porque eso es lo que hemos tenido desde el gobierno de Varela y ahora profundizado en el gobierno de Cortizo por una estupidez de marca mayor, que fue cuando se dio la pandemia, cometieron la estupidez, porque no se puede decir otra forma, de decretar la cuarentena absoluta más grande que hubo en la historia, en todo el mundo. Y mira, 2 personas, Ricardo Martinelli y Luis Eduardo Camacho, fuimos los únicos que le advertimos al país que esas cuarentenas absolutas eran una estupidez y que iban a acabar con la economía del país. Y yo recuerdo que muchos, incluso amigos, nos cuestionaron por eso, pero el tiempo dio la razón a quien la tiene. Esa pandemia, esa cuarentena absoluta, no había que ser un genio para entender que iba a traer más problemas que solución. Porque ya que habla siempre el presidente Cortizo de la pandemia, mira, las cuarentenas son para gente enferma, no para gente sana. Y no se manda a la gente sana a contagiarse con la gente enferma que tiene en la casa, por favor. Señor Camacho, Entonces, ¿cómo queda el presidente de la República enlistando una serie de obras que todavía no han iniciado, no tienen ni el 1% de avance? Esta serie de obras que él menciona y que él enlista. Yo te reitero algo, mira. Cuando salimos del gobierno de Ricardo Martinelli, y ahí está la información, nada más tienen que buscarla en los medios, usted mismo los medios. El gobierno de Ricardo Martinelli firmó con el gobierno de Japón un acuerdo para el financiamiento, no solamente de la construcción de la línea hacia Panamá Oeste, sino del 4º puente con el canal, donde además de pasar los carros, pasaba el monorriel que se iba a hacer en esto. Eso se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli y fue otra de las cosas que desecharon. ¿Por qué? Porque aquí, así como a Ricardo Martinelli cuando decidió que iba a hacer el metro, hubo algunos empresarios muy conocidos de este país que le dijeron que por qué iba a hacer el metro, que eso era malgastar tanta plata en algo que no iba a beneficiar, según ellos, a la economía del país, pero iba a beneficiar a la gente. Entonces, ahí está. Entonces, mire, la vida es una escuela donde todos los días tenemos que aprender. El país tuvo 2 malas decisiones. Primero con Juan Carlos Varela y luego con Laurentino Cortizo. Ahora tenemos la oportunidad de corregir el rumbo, pero también tenemos la opción de seguir repitiendo los errores, porque si tú ves los otros candidatos, a diferencia de Ricardo Martinelli,
Ninguno de ellos sabe cómo generar empleo. Ninguno de ellos sabe cómo generar riqueza para el país. Ninguno de ellos sabe cómo generar riqueza para el país que genere a su vez desarrollo humano. Entonces, usted tiene la oportunidad de elegir al que ya demostró que sabe, al que ya demostró que tiene voluntad, o tiene la oportunidad de elegir a otro chambón. Entonces, bueno, cuando uno toma decisiones, tiene que asumir las consecuencias. Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a los panameños. Sigamos hacia adelante, Dios primero, este país va a cambiar. Me gustaría decirle que va a cambiar mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 3 meses. No, eso no va a ocurrir. Este país va a cambiar a partir del 1 de julio del año 2024, cuando Ricardo Martinelli vuelva a ser otra vez el mejor presidente que ha tenido este país en la historia de su país, en su historia. Bien, muchísimas gracias a Luis Eduardo Camacho analizando ese discurso del presidente Laurentino Cortizo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, señor Camacho.